Esta entrevista que ustedes van a ver ahora no es una entrevista para verla una sola vez. Es para verla 2, 3, 4, 5 veces, porque la persona invitada es un ser humano con mucha riqueza espiritual, con mucha sabiduría, con muchísimo conocimiento, y ustedes ya lo van a ver ahora para comprobar aquellas palabras que yo estoy diciendo. Un hombre que lo ha tenido todo, un hombre estudiado en las universidades más importantes del mundo, un gran empresario, una persona muy próspera, que es el ideal de vida para miles o millones de personas en el mundo entero. Un día decide dejarlo todo e iniciar un camino espiritual, una búsqueda espiritual. Es un gusto para mí tener con nosotros a un ser humano maravilloso. Mi querido Gonzalo, bienvenido. Gracias por darme la oportunidad de compartir con usted, de aprender tanto, porque sé que lo que hoy usted nos va a compartir es algo realmente maravilloso. Bienvenido. Encantado de estar con vosotros, Cristian, ¿cómo no? Gonzalo, esa historia de dejarlo todo, esa historia de abandonar el mundo de los negocios en el cual todo el mundo se educa para tener negocios sí. Y ser exitoso. Usted es un hombre exitoso en los negocios y hace todo lo contrario. ¿Qué sucedió en su vida para que esa decisión llegara a tomarla? Pues fíjate, es difícil de explicar porque por un lado yo me sentí un poquito forzado a hacerlo, no me preguntes cómo, ¿no? Por arriba digo yo, ¿no? Como tú dices, toda mi vida fui un empresario, me dediqué sobre todo al sector de las finanzas, tuve empresas en 3 continentes, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, pues todo el follón de tanto empresa, tanto empleado, tanto todo, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de tener éxito, ¿no?, en la vida empresarial, además desde una edad muy temprana, ¿no? Y un día, hace ya de esto bastantes años, no sé, me levanté de la cama y dije, pero si he hecho todo lo que la sociedad, la cultura, ¿no?, me ha dicho que hay que hacer para ser feliz, ¿no? Y encima he tenido éxito y lo he conseguido, ¿por qué no soy feliz del todo, no? ¿Por qué tengo a veces problemas de ansiedad o de, no sé, de preocupación o algunos problemas de relaciones o lo que sea? ¿Qué pasa aquí, no? Fíjate que como me dedicaba al mundo de las finanzas dentro de mi trabajo profesional, pues yo también gestionaba el dinero de todo el mundo que tenía dinero, ¿no? Y todos mis clientes pues eran gente de mucho éxito también y de mucha actividad empresarial, claro, si no, no serían mis clientes, ¿no? Y cuando me fijé que ellos tampoco eran felices, ¿no? A pesar de todo el éxito que habían tenido y dije, aquí pasa algo, ¿no? Y entonces dije, pues mira, como no puedo comer 8 veces al día y tengo la vida, gracias a Dios, resuelta económicamente, pues voy a intentar investigar qué pasa aquí, ¿no? O sea, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué los seres humanos sufren tanto? ¿Por qué la cultura no nos da soluciones, ¿no? Y bueno, decidí hacer eso. Y entonces decidí vender todas mis empresas, casi todas, ¿no? Porque tengo una en España todavía, pues que gestiona mi hermano, ¿no? Y mi hijo mayor, y no tenía prisa en venderla. Pero todo lo demás que dependía más directamente de mí, sí lo vendí. Y me dediqué durante muchos años, yo te diría entre 10 y 15.000 horas de investigación y de estudio, ¿no?, sobre todas estas cosas, ¿no? Física cuántica, la espiritualidad, el misticismo, que habían dicho todos los maestros espirituales de todas las tradiciones, cómo se conjugaba eso con la ciencia actual o no, o con la filosofía integral. O sea, intenté como empaparme, ¿no?, del mayor conocimiento que pude acerca de la espiritualidad y del mundo espiritual. Y luego, una vez que conseguí de alguna manera pues tener claras algunas ideas en mi mente, pues empecé a practicarlas en mi vida, ¿no? Y eso me dio unos resultados extraordinarios, ¿no? Y entonces dije, oye, si esto me está funcionando a mí, le tiene que funcionar al resto de las personas, ¿no? Porque yo no soy nadie extraño, soy un tío, una persona, como tú has dicho, pues racional, educada efectivamente, ¿no?, en Harvard y en la Universidad de Navarra. O sea, que no soy un hippie o un monje, ¿no? Soy una persona normal que se interesa por este tema, ¿no? Y entonces efectivamente empecé a charlar con algunos amigos míos, explicarles lo que había de alguna manera pues comprendido o descubierto, ¿no? Y vi que a ellos también eso pues les empezó a cambiar la vida para bien, ¿no? Y entonces dije, oye, pues está claro que esto hay que sacarlo al mundo si se puede, ¿no? Y entonces monté 2 fundaciones, una en España, otra en Estados Unidos, y la verdad es que estoy trabajando más que cuando trabajaba
y encima no cobro, con lo cual no sé si he hecho un buen negocio, pero estoy muy contento y sí que es verdad que hay muchos miles de personas que afirman, ¿no?, haber transformado sus vidas con esta información, y eso para mí pues es una gran satisfacción, ¿no?, porque poco a poco pues la humanidad va comprendiendo, ¿no?, nuestra naturaleza espiritual, y creo que eso es lo único que puede mejorar, ¿no?, la situación de la humanidad. No hay otra manera de hacerlo, en mi opinión, ¿no?, nada más de cambiar la mente de las personas y comprender que la vida y la realidad es una cosa diferente a la que nos ha explicado la cultura clásica, ¿no? Total, Porque, pues Gonzalo, esa pregunta se la están haciendo las personas que nos ven ahora. ¿Qué fue lo que entendió Gonzalo que nosotros no hemos entendido aún? bueno, hijo, vamos, primero, yo creo que tú sí lo has entendido ya perfectamente, ¿no? Pero vamos, el resto de la humanidad lo tiene que acabar entendiendo. Pues mira, fundamentalmente lo que comprendí, Cristian, es que nosotros no somos seres físicos, ¿verdad?, teniendo una experiencia de trascendencia, sino que somos seres espirituales teniendo un curso de aprendizaje en los mundos físicos, ¿no? Fíjate que esto que estamos diciendo lo han dicho siempre los grandes sabios espirituales de la humanidad, en todas las tradiciones espirituales, ¿no? No hace falta irse solo a la filosofía perenne, ¿no?, sino que incluso en el cristianismo, pues por ejemplo, un padre de la Iglesia Católica como San Basilio de Cesarea afirmó que la tierra es una escuela de almas, ¿no? Entonces tenemos que comprender que somos almas, que nuestra casa no es esta, ¿verdad?, que nuestra casa es otra dimensión del universo, y que de vez en cuando tenemos que venir aquí a hacer un curso de crecimiento espiritual o de aprendizaje. Recuerdo que hace poco escuché una charla tuya que me gustó mucho, ¿no?, que no era una entrevista, era una charla que tú dabas tú solo, que hablabas sobre los niveles de conciencia, y me parece que lo tenías como muy bien comprendido, ¿no? Y claro, lo que las almas vienen aquí a hacer es a subir de nivel de conciencia, como tú explicabas, ¿no? Y claro, eso cambia mucho las cosas, ¿no?, porque normalmente el sufrimiento del ser humano ocurre porque resistimos la realidad, ¿verdad? El sufrimiento mental es una resistencia mental a lo que ocurre. Pero lo que yo llegué a comprender es que la realidad era la voluntad de Dios. No sé si me explico, ¿no? Y por lo tanto, el camino más rápido, ¿no?, en el crecimiento espiritual es la aceptación de la voluntad de Dios, que es lo mismo que decir la aceptación de la realidad, ¿verdad? Y entonces, una vez que eso lo comprendes, los eventos de la vida que son difíciles para ti, ¿no?, que te cuesta vivirlos, ¿no?, que pues se convierten más en una oportunidad de aprendizaje que en una desgracia, ¿verdad? Por lo menos comprendes por qué ocurren y sabes que toda la realidad tiene un propósito de amor detrás, ¿no?, que es un propósito pedagógico, ¿verdad? Las almas son los hijos de Dios, y Dios lo que tiene que hacer es educarnos. No sé si me explico, un poco como nosotros educamos a nuestros hijos pequeños, ¿no? Esa comprensión fue para mí muy importante, ¿no? Porque verás, creo que aunque hay mucha gente interesada en la espiritualidad y en el crecimiento espiritual, creo que a veces cometemos un error cuando nos interesamos por la espiritualidad, porque es que nos centramos rápidamente en hacer algún tipo de práctica espiritual, ¿verdad? Puede ser la meditación, puede ser el yoga, puede ser, si eres católico o cristiano, pues los sacramentos, en fin, práctica espiritual, ¿no? Lo cual es fantástico, o sea, yo jamás voy a decir que la práctica espiritual sea mala, al contrario. Lo que pasa es que fíjate que todas las tradiciones espirituales han dicho que antes que eso hay que trascender el ego. No sé si me explico, ¿no? Sí, total. Total. Fíjate que en el Evangelio, en San Mateo, se dice, no todos los que dicen Señor, Señor, o sea, no todos los que oran o hacen práctica espiritual, encontrarán el reino, pero sí todos los que hacen la voluntad del Padre. Si te fijas en la enseñanza central del budismo, que es otra gran tradición espiritual, Buda dice, claro, el problema del ser humano es el sufrimiento, y la razón del sufrimiento es el deseo egoico. Es decir, que yo quiero que las cosas sean de una manera, ¿verdad? Mientras que el universo, Dios, el absoluto, como cada uno lo quiera concebir,
tiene un plan para el desarrollo de nuestras almas. Y todo el sufrimiento del ser humano, según el budismo y según todas las tradiciones espirituales, está en esa diferencia entre lo que yo quiero y el universo quiere que ocurra para el crecimiento de mi alma, ¿no? Por eso Buda decía, hay que trascender el deseo egoico, y para eso proponía el famoso camino óctuplo, ¿no? O sea que, como ves, la enseñanza es idéntica en el cristianismo que en el budismo y que en todas las tradiciones serias espirituales, ¿no? Entonces, eso hay que comprenderlo. Cuando se comprende eso, el crecimiento espiritual es muy rápido, porque cuando tú aprendes a aceptar la realidad, aunque no te guste, ¿verdad?, es cuando trasciendes el ego, porque ya sustituyes tu propia voluntad por la voluntad del universo para el mejor crecimiento de las almas, ¿no? Eso fue una comprensión para mí muy importante, además de muchas otras más, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que creo que es importante es que el ser humano tiene que conocerse a sí mismo, ¿no?, para poder gestionarse mejor, ¿verdad? Y la ciencia moderna nos explica que el universo es multidimensional. ¿Qué es una dimensión? Pues un nuevo mundo donde la energía vibra más rápido, ¿verdad? Y por lo tanto puede contener más información, porque ya sabes que dice la ciencia que todo el universo está hecho de dos componentes básicos, energía más información o energía informada. Y cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. ¿Ves? Yo no puedo meter 2 litros de agua en este cenicero porque se rebosaría. Tengo que hacer el cenicero más grande para que quepa. No sé si me explico, ¿no? Total. Pues eso nos pasa en nuestra vida también. Tenemos que, de alguna manera, aumentar la vibración a través de una mayor paz interior, que es la única manera que se puede hacer, ¿verdad?, para poder tener más información, más sabiduría espiritual. Y entonces, para eso hay que conocerse bien, porque autogestionarse ayuda a tener más paz. Y entonces, claro, lo primero que tenemos que saber, si hay que trascender el ego, es qué es el ego, ¿no? Claro. Y entonces, el ego es el conjunto de los 3 cuerpos inferiores, mente, cuerpo emocional y cuerpo físico. Y luego tenemos, como somos multidimensionales, tenemos otro cuerpo, que es el 4.º cuerpo, que se llama cuerpo espiritual, que tradicionalmente se ha llamado alma, pero que lo podemos llamar como queramos porque no va a cambiar lo que es, ¿no? Pues fíjate, todo el secreto de la paz interior es aprender a vivir desde el alma y ver todo desde el punto de vista del alma y no desde el ego. O sea, no es muy complicado de entender, lo que es muy complicado es de practicar. No sé si me explico, ¿no? Claro. A la práctica, ¿no? Y bueno, pues eso, para eso ya hay que entrenarse, pero primero hay que comprenderlo, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, ¿un cáncer es malo para el alma? Te pregunto. Un cáncer es malo para el cuerpo, ¿no? Porque Para el cuerpo. En amenaza. Pero ¿cuántos amigos tengo yo que han superado un cáncer y que me dicen, Gonzalo, esto me ha cambiado la vida? Para bien, me he enfrentado a cosas que sin esto no me hubiera enfrentado, bla, 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 ¿no? Por lo tanto, para trascender el ego hay que comprender sus necesidades, que son la seguridad física, emocional, económica, lo que sea, el control de lo externo, que todo lo externo esté como a mí me gusta, ¿verdad? Y por eso que no le echen a mi hijo del colegio o a mi nieto por hacer una gamberrada, que no sé, que no se me rompa el coche, que la cuenta esté llena, lo que sea, ¿no? El control de lo externo. Y la tercera necesidad del ego es la que todos tenemos de ser queridos, aceptados, admitidos o admirados por los demás, ¿no? Y son las necesidades que tenemos que trascender, porque mientras vivamos desde el ego nunca tendremos paz, porque en la vida siempre cambio y algunos cambios no nos gustan menos o lo que sea, ¿no? Y hay que aprender a vivir desde el alma y verlo todo desde el alma. Y entonces sí tenemos paz, porque cuando se nos rompe el coche o viene una enfermedad, sabemos que es un evento pedagógico para nosotros, ¿verdad? Y la prueba de que es pedagógico es que a veces cuando ocurre nos quita la paz. Si no nos quitara la paz no tendríamos nada que aprender. No sé si me explico. Gonzalo, podríamos decir que del ego todo está mal, pero desde nuestra parte espiritual todo es perfecto. Todo es perfecto y necesario. Necesario. Porque, sí, claro. Porque, claro, la sabiduría cristiana siempre va ligada a la eficiencia, ¿verdad?
Entonces, cuando eres sabio en algo, eres eficiente en ese algo. O sea, un chef profesional no le sobra azúcar ni le falta crema cuando hace una tarta de limón, ¿no? Si lo hago yo, ya verás que me falta y me sobra de todo, ¿no? No tengo ni idea, ¿no? Entonces, la eficiencia es una característica de la sabiduría, ¿no? Y Dios, o el absoluto, ¿verdad?, no malgasta eventos, energía y tal, que no sean necesarios para el crecimiento de sus hijos, ¿no? Por lo tanto, tienes toda la razón. Desde el punto de vista del alma, todo lo que ocurre es perfecto y necesario. Claro, mucha gente se puede escandalizar cuando digo esto, ¿no? Porque puedo decir, bueno, pero ¿cómo ser perfecta la guerra de Ucrania, ¿no? O Auschwitz, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver, si han ocurrido, ¿verdad?, es porque son la voluntad de Dios de alguna manera. Más como Dios es amor, ¿cómo puede la voluntad de Dios incluir eso, no? Bueno, es que eso es pedagógico para las almas, no sé si me explico, ¿no? Total. A Dios lo que le pase a un cuerpo humano, pues le importa poco, porque Él sabe que un cuerpo humano más que nada es un vestido del alma, ¿no? Los hijos de Dios son las almas, los cuerpos humanos son creaciones de Dios para poner al servicio del crecimiento del alma, o sea, para que el alma pueda tener una experiencia en los mundos físicos, ¿no? Pero fíjate que está en el Evangelio, dice, no os preocupéis, los que dañan el cuerpo no pueden dañar el alma. O dice más, si tu mano te escandaliza, arráncatela, ¿no? Si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. Más te vale que el alma crezca que no tener dos ojos, ¿no? O sea, en ese sentido tenemos que comprender que todo está dirigido al crecimiento del alma. Y ese es el cambio de percepción que tiene que hacer la humanidad si queremos tener paz, ¿no? Porque es que si no, llevamos miles de años de guerra, conflicto permanente, y eso es muy poco eficiente, ¿no? Nos quejamos de que hay pobreza, pero que haya pobreza es un problema de nivel de conciencia. Eso lo clavaste tú en tu entrevista, en mi opinión, ¿no? Fíjate, hace unos años estaba dando unas conferencias en Granada, en la Facultad de Económicas, y había muchísimos alumnos, y me preguntaron por qué creía yo que había habido una crisis económica en España tan grande en los años anteriores, ¿no? Y yo les devolví la pregunta y les dije, ¿y vosotros por qué creéis? Y entonces me acuerdo que uno me dice que ha habido mucha corrupción, y le digo, ok. Y otro me dice, es que ha habido mucha deuda, y digo, ok. Mucha inversión especulativa y poca inversión a largo plazo, y digo, ok. Y cuando me dan 6 o 7 razones de esas, ya les paro y les digo, mira, me habéis dado muy bien todas las subrazones, ¿vale? Pero dejarme que os haga una pregunta. Si todos los ciudadanos españoles hubieran tenido el nivel de conciencia de Gandhi o Teresa de Calcuta, ¿habría habido corrupción? Y todos, no. ¿Habría habido mucha deuda? Y todos, no. Y entonces digo, bueno, entonces ¿dónde está la causa? ¿Cuál es la causa principal, verdad? Entonces, hasta que no subamos el nivel de conciencia, no mejoraremos, evidentemente. Y además, creo que la tecnología va ligada al nivel de conciencia de alguna manera, ¿no? Y una vez más no tendremos las grandes tecnologías que puedan tener civilizaciones más avanzadas si no tenemos un mayor nivel de conciencia para poder gestionarla, ¿no? O sea que el problema está en el nivel de conciencia y ahí tenemos que resolverlo todos. Lo que pasa es que eso es una labor difícil porque es 1 a 1. No se puede decretar una subida de nivel de conciencia, ¿no? Por ley. Sí. Pero yo creo que estamos en un buen momento, Gonzalo, donde muchas personas están empezando a comprenderlo. Sí. Yo creo que el dolor y el sufrimiento nos lleva a hacernos las preguntas correctas. Porque desafortunadamente, aunque no es necesario, es el camino que la inmensa mayoría de las personas elige. Un momento de profundo dolor, de profunda incertidumbre, de turbulencia muy fuerte, y de pronto empieza a preguntarse. Por eso, cuando yo veo a alguien en un estado de sufrimiento, yo no voy a decir que me alegro, pero yo digo, algo bueno va a encontrar, alguna cosa maravillosa va a descubrir, porque va a empezar a preguntarse lo que tiene que preguntarse. Así es. Fíjate que lo que dices es verdad. Dicen los maestros espirituales que a esto se llega por 2 caminos, por saturación o por inspiración, ¿verdad? Pero el 99% de las personas lo hacen por saturación. Yo lo hice por saturación. Explico, decir, oye, esto no tiene sentido, ¿de qué me sirve tanto éxito y tal si no tengo paz, si no soy feliz, si vivo todo el día estresado, angustiado, preocupado, ¿no?
si el control de mi vida lo tienen las circunstancias exteriores más que yo mismo, ¿no? Y entonces fue lo que me hizo pues cambiar, ¿no? De alguna manera, y ponerme a investigar todas estas cosas. O sea que sí, tienes toda la razón. Es verdad que el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento. Por eso fíjate que en el Génesis dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero yo creo que eso es una mala traducción. Es ganarás la sabiduría con el dolor de tu frente, ¿verdad? El pan ya te lo da la añadidura, ¿no? Que esa es otra enseñanza diferente. Entonces, sí, creo que tienes toda la razón. Muchas de las personas se acercan a esto porque ya no quieren sufrir más, de alguna manera, ¿no? Porque quieren cambiar sus vidas. Lo que pasa es que una cosa que yo me he dado cuenta a través de tantas sesiones individuales, ¿no? Que ya llevo en las espaldas, es que se puede tener una fe religiosa, de alguna forma, ¿no? Al mismo tiempo que tienes una visión muy material de la realidad. Y lo que yo estoy proponiendo es que espiritualicemos nuestra mente, ¿no? Que hagamos real en nuestra mente el mundo espiritual, ¿no? Y todo el mundo está pensando todo el día en el coche, en el jardín, en el niño, en el computador, en la materialidad. ¿Cuánta gente se pone a pensar en las dimensiones superiores, o imaginárselas, o conectarse? Quiero decir que tenemos que hacer un trabajo de desmaterialización de la mente también, ¿no? Y bueno, pues estoy intentando explicar todo eso, hijo, lo mejor que puedo, ¿no? Hay una cosa que yo le explico a las personas, Gonzalo, cuando compartimos, sobre todo en privado. Yo le digo, este plano humano es una escuela, aquí venimos todos a aprender. Claro. Y para aprender, pues aprendemos a través del caos que nos generamos unos con otros. Claro. Entonces es muy fácil entender por qué este mundo es un caos, porque si somos 7.000 millones de seres humanos, donde venimos a la escuela llamada vida, que si no la necesitáramos, pues no estaríamos aquí. Claro. ¿Cierto? No estaríamos aquí en ese aprendizaje. Pues es lógico que todo sea un caos, pero desde el punto de vista espiritual, entender esto es maravilloso, Gonzalo. Es maravilloso. Todo es perfecto, todo tiene un propósito, claro. Todo tiene una causa, por lo tanto sufrir no tiene sentido. Claro, y fíjate que ahora no tiene sentido, claro, sufrir es una ignorancia. Si no hay ignorancia, no hay sufrimiento. Fíjate que fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz, supongo que las eligió bien, ¿no? Y dijo, perdónales porque no saben lo que hacen, no porque sean malos, porque no saben lo que hacen. El problema es la ignorancia. Fíjate que la evolución de la consciencia va desde la inocencia, es decir, ausencia de información, ¿verdad? Pasando por la ignorancia hasta llegar a la sabiduría, ¿ok? Entonces el sufrimiento está en la inocencia, no hay sufrimiento. Un bebé recién nacido no sufre, no sé si me explico, ¿no? Un místico tampoco sufre en la, digamos, en la trascendencia del ego. El sufrimiento está en esa época egoica, ¿verdad? En la época egoica donde estamos metidos en la ignorancia, ¿verdad? Y eso es lo que, como tú bien dices, las personas tienen que comprender. Entonces la gente sufre porque está materializada, porque cree que son un ego, un cuerpo, una mente, y que les pasan cosas, ¿no? Si comprendieran que son un alma que está aprendiendo, entonces el sufrimiento, como tú bien dices, dejaría de ser, ¿no? Mira, yo recuerdo cuando era un niño que me gustaban más las vacaciones de verano que el colegio, ¿no? Y cuando llegaba septiembre o octubre y mis padres me decían, tienes que volver al colegio. Bueno, pues a mí no me gustaba, supongo que a ti tampoco, en aquel entonces. Pero tampoco. Pero yo creo que nos ayudaba el saber que ese ir al colegio, que era más molesto que estar en la playa de vacaciones, ¿no? Nos iba a servir para algo, ¿no? O sea, tenía un uso, una utilidad para nosotros, ¿no? Y de mayores, pues tendríamos una profesión, o sabríamos, o sea, podríamos ganarnos la... O sea, sabíamos que ir al colegio nos traería un fruto. Y yo creo que ese conocimiento nos aliviaba un poco el sufrimiento de tener que volver, ¿no? A veces la gente, cuando le pasan cosas en la vida que no son agradables para el ego, al no comprender el fruto, o sea, al no comprender lo que traen, como tú has explicado bien antes, pues sufren más, ¿no? Si comprendieran la utilidad de eso que está pasando, sufrirían menos. Eso es así.
¿vale? Claro, la resistencia genera el sufrimiento, Gonzalo, no siempre el querer que las cosas sean como yo quiero que sean. Veo que el mundo está mal, ¿no? Claro. Y todo el tiempo estamos diciendo, pero la guerra en Ucrania, pero en Estados Unidos, pero no sé cuándo, pero en Colombia. O sea, todo el tiempo viendo que todo está mal hasta que llegamos un día y logramos comprender que ese, digamos, ha sido el caso mío, Sí. donde ya prendo un televisor, veo las noticias y digo, todo está bien. Pero Cristian, todo está bien, mire lo que está pasando. Eso tiene un propósito, por algo está sucediendo, Claro. ¿cierto? Algo ahí se está construyendo de manera maravillosa y no soy yo la persona que voy a decirle al mundo cómo es que tiene que funcionar para que se den las cosas como yo quiero. Claro. Es que fíjate, esto es como, o sea, tú y yo que ahora tenemos nietos, ¿no? Cuando van al colegio empiezan por párvulos, ¿verdad? Claro, si tú entras en una clase de párvulos, joder, eso es un desorden, ¿no? Claro. Claro, cuando ya estás en bachillerato avanzado y entras en la clase, los niños ya están sentados en su silla, ya hay álgebra en la pizarra, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con esos niños que tienen que empezar por párvulos? Tienen que tener un aula de párvulos, por muy desordenada que esté, pues para pintar en las paredes, jugar a la plastilina, romper juguetes, es decir, lo que los niños tienen que hacer para aprender, ¿no? Claro, este planeta es un planeta de tercer nivel de conciencia, ¿no? Y vamos, digo tercer nivel por usar una escala cualquiera, que se pueden usar otras muchas, ¿sabes? Pero vamos, yo uso una escala de 3 niveles, que es muy simple. Y claro, las personas que están en un nivel de conciencia más bajo necesitan unos párvulos para aprender. Es que no les queda otra manera, ¿no? Y eso el universo lo sabe muy bien. Y ese desorden que vemos en el mundo es necesario para el aprendizaje de las almas de menor nivel, ¿no? Cuando las almas ya están en un mayor nivel de conciencia, pues ya aprenden en otros sitios. Claro, cuando tú terminas el colegio te vas a la universidad, ¿no? Y cambias de edificio y de profesores y de todo, ¿no? Pero hasta que no terminas el bachillerato no vas a la universidad. Bueno, pues digamos que la Tierra es una escuela de bachillerato, de conciencia en el universo, ¿no? Y eso va desde párvulos hasta el final, hasta COU, ¿no? Y tienes a Gandhi o a Teresa Calcuta en COU y a Al Capone y a Pablo Escobar en párvulos. Y entre unos y otros están todos los demás, ¿no? Y claro, no vamos a poder cambiar el colegio, ¿verdad? Porque el colegio es necesario para almas que empiezan, ¿no?, con esos niveles. Lo que sí podemos hacer es intentar graduarnos y ayudar a otros a graduarse. Y entonces ya iremos a la universidad, ya será todo más ordenado, más grato y menos caótico, ¿no? Pero hasta que no nos graduemos no podremos hacerlo. Y para graduarnos tenemos que conseguir aprender a que nada de lo externo nos quite la paz, como tú bien dices, ¿no? A través de la comprensión espiritual. Y sobre todo esa necesidad, Gonzalo, de estar juzgando, porque Claro. ahí es donde nosotros, sin darnos cuenta, somos los creadores de esa realidad que no nos gusta, pero la creamos nosotros. Entonces uno ve personas en estado de sufrimiento constantemente, pero son los que más están juzgando a todo el mundo. Hace un tiempo hice un video, Gonzalo, que lo titulé y está en mi canal, que se llama Los malos también van al cielo, ¿no? ¡Ah! Eso lo voy a querer ver. Porque claro, y cuando yo lo hice, bueno, usted se puede imaginar los comentarios que recibí. Sí, pero yo lo que explicaba es lo que usted específicamente está explicando. El hecho de que yo vaya en primero, en quinto o tercero primaria, porque yo estoy en primaria, no quiere decir que el que está en párvulo sea un ignorante, significa que todavía no ha aprendido lo que tiene que aprender, pero está en un proceso de evolución. O sea, ese señor que generó tanta destrucción en el mundo, pues también va a llegar, está haciendo la misma escuela, recorriendo el mismo camino y un día llegará donde todos estamos destinados a llegar. Es más, tenemos que comprender que nosotros, que ya al menos no estamos pegando tiros y causando destrucción, también los hemos pegado en alguna experiencia anterior, porque si no, no estaríamos aquí ahora, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gonzalo. Eso que usted acaba de decir, todo lo tenemos que entender. A ese que yo estoy señalando, tal vez yo también lo fui en algún momento. Sin duda, no de la historia de mi vida. Claro. No lo dudes, porque tu alma ha tenido que pasar por los mismos procesos que todas las demás almas. No sé si me explico, ¿no? Totalmente. Claro. Y entonces eso, bueno, lo tienes muy... Tú además has invitado a gente muy interesante en tus programas ya muchas veces. Algunos han hablado de regresiones psiquiátricas, ya lo tienes ahí. Y bueno,
este es un tema que tenemos que comprender. O sea, si somos seres espirituales en evolución y venimos al colegio, y lo que tenemos que hacer hasta donde se pueda, porque como tú muy bien has dicho, además, la evolución espiritual es individual y colectiva al mismo tiempo, porque las almas necesitan otras almas para crecer, ¿no? A veces me preguntan a mí si es bueno aislarse, ¿no?, para el crecimiento espiritual, y digo, bueno, aislarte te puede aumentar la energía, claro, pero no te da en sí mismo desarrollo espiritual, porque para eso tienes que vivir. O sea, alguien tiene, por ejemplo, para aprendernos reactividad, alguien te tiene que confrontar. No sé si me explico, ¿no? Si te aíslas, nadie te confronta, ¿no? Claro. Pues yo creo que el crecimiento espiritual se hace más rápido aceptando la realidad y a través de la contemplación activa, ¿no? Que es esto, ¿no? Que es tú siempre da lo mejor de ti mismo en todo lo que hagas, pero deja los resultados en manos de Dios. No intentes controlar el resultado, porque entonces es donde ya viene el estrés, la angustia y el problema. Dar lo mejor de ti mismo nunca es tan angustioso. Lo que es angustioso es controlar el resultado. Pero fíjate, lo bueno que tenemos ahora es que todas estas verdades espirituales que siempre nos han dicho los maestros espirituales y nos han explicado los místicos, ahora ya empiezan a no ser irracionales, porque por primera vez la ciencia moderna está creando un contexto mental donde podemos entender mejor la espiritualidad. Es decir, la ciencia, no, pues con esto no quiero equivocarme ni que nadie se equivoque, ¿no? La ciencia nunca va a demostrar empíricamente la espiritualidad porque no tiene instrumentos para ello y porque además no es su cometido. Pero la ciencia sí puede crear un contexto mental donde se pueda entender más racionalmente la espiritualidad. De hecho, he dado varias conferencias sobre este tema, ¿no?, que pueden ser interesantes para la gente. ¿Por qué? Porque para tener esta comprensión espiritual de la que tú estás hablando, hace 200 años, por ejemplo, había que tener un nivel de conciencia muy alto, o sea, comprenderlo intuitivamente, ¿no? Pero la física cuántica ha cambiado la manera que tenemos de ver la realidad. Y de hecho, como tú probablemente bien sabrás, ahora hay infinidad de libros que se están escribiendo en este sentido, en todas las tradiciones espirituales, incluso en la cristiana. Te pongo dos ejemplos. Sacerdote cristiano, físico, que acaba de escribir un libro hace unos pocos años, muy interesante, que se llama Teología y Física Cuántica, un matrimonio inesperado. Ese es el título, ¿vale? Luego hay otro, o sea, sacerdote americano, rector de la universidad católica más importante de Estados Unidos, de nombre Robert Spitzer, que ha escrito un libro que se llama Nuevas pruebas de la existencia de Dios, y invita a un científico de mucha fama a escribir 2 de los capítulos, ¿no? Entonces, la ciencia, por primera vez, nos está mostrando una visión de la realidad que encaja mucho mejor con la espiritualidad, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso puede ayudar a mucha gente que no esté en el máximo nivel de conciencia todavía, pero sí, claro, si esto se lo explicas a Pablo Escobar, o sea, es perder el tiempo, pero Total. si lo explicas a un profesional de alto nivel que lo puede entender racionalmente, y ayuda mucho, ¿no? Porque no hay que esperar a que esté en un nivel de conciencia muy alto para que comprenda racionalmente la espiritualidad, digamos, de unos años a esta parte. Creo que eso es una de las grandes ventajas que tenemos. Fíjate, y con esto termino la respuesta, pero esto le puede interesar a las personas de tu audiencia mirarlo si no lo han mirado ya. Hay una serie en Estados Unidos que se llama Space's Deepest Secrets, los secretos más profundos del espacio, ¿no?, que es bastante interesante. Y en esa serie, en la temporada 5, episodio 6, ese episodio se titula Is the Universe a Hologram? Es el universo un holograma, ¿no? Y claro, están demostrando los científicos de primer nivel hoy en día que la realidad física es holográfica, que es lo que siempre nos ha dicho la filosofía perenne de la humanidad. Recuerda los Vedas y los Vedantas, la realidad física es ilusión, ¿no? Entonces, claro, esto está demostrando
que la realidad física no es la real, ¿no? Sino que la verdadera realidad es el mundo espiritual y que la física es solo una proyección de ese mundo espiritual, ¿no? Claro. Y entonces, pero bueno, que eso lo digan los científicos en vez de decirlo los místicos, eso va a ser un gran avance para la humanidad, porque a los místicos mucha gente no les hace caso, pero a los científicos sí. Claro, es que además, Gonzalo, en medio de la sabiduría del universo, hoy personas de la ciencia han experimentado lo que es los encuentros cercanos a la muerte, que creo yo que es como la oportunidad más maravillosa de entender qué es lo que hay, qué es lo que sucede, ¿no? Y muchas personas de la ciencia, porque cuando ya digo muchas es que ya son un número considerable, sí. Personas de la ciencia, investigadores, médicos, neurólogos, neurocientíficos, que han experimentado encuentros cercanos a la muerte, y cuando viven esa experiencia dicen, venga, aquí hay algo que yo toda mi vida negué porque como no tenía evidencia, claro. Ahora ellos entran en ese grupo de personas que quieren contarle al mundo la experiencia vivida, y ahora son sus colegas quienes los critican y les dicen, este tipo está loco, ¿cómo va a contar cosas como esas? Claro. Mira, es que tenemos, yo creo, todo lo que dices es así. Tenemos, en mi opinión, ahora mismo tres dificultades en el mundo, tres tipos de dificultades para que se desarrolle más la espiritualidad, ¿no? La primera dificultad es la religión fanática, ¿no? Digamos, el fanatismo religioso. Eso está haciendo daño a la evolución, ¿verdad? La segunda dificultad es la espiritualidad folclórica, que yo llamo, ¿no? Vamos a ver, el desarrollo espiritual es algo muy serio, es algo que requiere de mucho trabajo interior para trascender el ego, ¿verdad? De mucho entrenamiento. Y uno no se ilumina con 2 bailes y 3 cantos, no sé si explico, ¿no? Uno se ilumina trascendiendo el ego, ¿no? Y eso hace falta años de aceptación de la realidad en vez del propio deseo egoico, etcétera, etcétera. Pero el tercer enemigo es el cientificismo, ¿no? Es esos científicos que todavía insisten, y no quiero ponerme demasiado técnico para no aburrir a tu audiencia, ¿no? Pero que insisten que la causación es ascendente. O sea, por ejemplo, tú escuchas a muchos científicos que dicen el cerebro crea consciencia. Pero vamos a ver, eso no es cierto. El cerebro capta consciencia, no crea consciencia. O sea, la causación es descendente. O sea, yo me imagino el cerebro como un transistor de radio. Total. Entonces el transistor de radio capta programas, ¿me explico? Y si cambio el dial, cambio la frecuencia, ¿verdad? Cambio el programa que capto, pero en ningún caso el transistor de radio produce los programas. Los programas se producen en el estudio, donde sea, ¿no? Entonces, la ciencia va a tener que aceptar, antes o después, que la consciencia crea la realidad. ¿Sabes? Sabes que el enigma cuántico es quién hace que una onda de probabilidad se convierta en una bolita, en el caso de los electrones, ¿no? Y ha habido muchas interpretaciones, los universos paralelos, las variables ocultas, etcétera, etcétera. Pero al final, un mayor número de científicos está llegando a la conclusión de que es la consciencia, el mar de consciencia que nos rodea, la que colapsa la función de onda, ¿no? Creando así la realidad. Y lo hace siguiendo unas leyes, que las llamamos leyes universales, que siempre han estado en todas las tradiciones espirituales explicadas, en el Kybalión, en el Evangelio, en el Antiguo Testamento, cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces la consciencia crea la realidad, lo hace con fines pedagógicos, ¿verdad? Y siguiendo unas leyes, que son las leyes universales, que son de universal aplicación en todo el universo, y que nada puede ocurrir fuera de la ley o el universo se desorganizaría, ¿no? Y al absoluto no se le va la creación de las manos. No, y que ocurran así no las conozcamos, Gonzalo. Exactamente, las conozcamos o no las conozcamos, porque el desconocimiento de la ley no te libra de sus consecuencias, ¿no? Muy bien dicho, claro. Y lo que tenemos que hacer en nuestra vida es ir comprendiendo esas leyes y utilizándolas en nuestro favor, ¿verdad? Porque es mucho mejor nadar a favor de corriente que en contra de corriente, ¿no? Claro. Claro, la voluntad de Dios se va a cumplir siempre y nuestra voluntad solo se va a cumplir cuando coincide con la de Él, ¿no? Con lo cual es que es absurdo pretender lo contrario, ¿no? Yo me imagino a un hombre que viene de las finanzas, un hombre que viene de los negocios,
un hombre que viene del mundo empresarial, de tener sus organizaciones empresariales, el mundo ideal, de pronto empezar a buscar, ¿no? Empezar a decir, venga, ya yo quiero ser feliz, yo tengo todo, pero no soy feliz. ¿En qué momento, me imagino yo, porque parte de lo que me ha sucedido a mí es eso, Gonzalo, de pronto la mente hace, entendí. Sí. Sí, además te puedo decir que ese entendimiento de la mente también es un proceso. Claro. O sea que yo espero que lo que comprendo hoy sea menos de lo que comprenderé el año que viene. No sé si me explico, ¿no? Claro. Porque estoy en un proceso de crecimiento, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? Entonces, sí, como te dije al principio de la entrevista, creo que la comprensión, así como importante, es, oye, soy un alma, no un cuerpo, tengo que vivir desde el alma. O sea, porque en definitiva, fíjate que mucha de la gente en tu programa y por ahí siempre está hablando de la iluminación. La iluminación es como una palabra que llena la boca de todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo quiere iluminarse, no sé si me explico, ¿no? Los que están en el camino espiritual, ¿no? Pero fíjate que la iluminación es, en esencia, una cosa que no es tan complicada. Es un cambio de identificación, ¿verdad? Claro. Es que cuando tú ya te identificas como alma y no como cuerpo. Y fíjate que la primer bofetón que me dieron a mí en mi vida con eso fue hace muchos años, cuando yo todavía no había empezado mi camino espiritual. Pero tuve la oportunidad de tener una reunión en Nueva York con Teresa de Calcuta, porque ella necesitaba ayuda para sus conventos en Estados Unidos y me ofrecía a poder ayudarla un poco, y me recibió con ese motivo, ¿no? Y al final de la conversación, como era yo entonces un chico joven, un empresario muy echado para adelante y a lo mejor poco respetuoso, le hice una pregunta, ¿no? Le dije, oye, ¿tú nunca has tenido la inclinación, el deseo de ser una mujer normal, o sea, casarte, tener hijos, tal, no sé, formar una familia? Y me contestó una cosa que nunca se me olvidará. Y entonces yo no tenía ninguna formación espiritual, insisto, ¿no? Me dijo, mira, Gonzalo, desde que soy niña sé que no puedo limitar mi amor a tan poca gente. Y me dice más, me dice, ¿quién es el padre de tu alma? Y le digo yo, pues Dios. Y me dice, ¿quién es el padre de la mía? Y digo yo, pues Dios. Y me dice, pues a nivel de alma somos hermanos, ¿no? Y digo, sí. Y me dice, ¿y tú te casas con tu hermana? Fíjate hasta dónde puede llegar este tema de la identificación. No sé si me explico, ¿no? Totalmente, claro. De verte como ego o verte como alma, ¿no? Claro. Y eso me impactó, aunque no lo entendí del todo en su momento, porque dije, o sea, no entendí todo lo que me quiso decir con una sola frase, ¿no? Pero luego, a lo largo de mi trabajo de comprensión espiritual, sí llegué a comprenderlo, ¿no? Y me impactó mucho, ¿no? Entonces, fíjate que la iluminación es esencialmente un cambio de identificación. O sea, yo ya no soy un ego que tiene un alma, sino que mi alma ve el resto de mí como un objeto, no como un yo. Total. No sé si me... Totalmente claro, claro que sí. Claro. Y ahí empieza ese proceso de cambio, Gonzalo, que es tan importante, porque claro. cuando logramos desidentificarnos y empezar a entender realmente quién soy, pues hay unos cambios automáticos que se dan en ese nivel de conciencia. Claro, porque fíjate que, vamos a ver, además ocurre otra cosa. Cuando comprendemos eso, nos sube la vibración mental, porque es una comprensión más cercana a la verdad que la contraria, ¿no? Y por lo tanto es una comprensión de mayor vibración, ¿verdad? Entonces, fíjate que otra de las cosas que el ser humano tiene que aprender a gestionarse mejor para tener más paz, por ejemplo, es entender la diferencia entre las emociones y los sentimientos, que nadie la comprende. Esto es increíble, pero es así, ¿no? Vamos a ver, las emociones son un producto del cuerpo instintivo, ¿ves? La diferencia entre emociones y sentimientos está en el origen, ¿verdad? Las emociones las tienen los animales, los perros, igual que yo. Ahora, los perros no tienen sentimientos, tienen emociones, porque los sentimientos son un producto del pensamiento, por eso se llaman sentimentales, ¿eh? Entonces, si mi mente tiene una mayor vibración, el subproducto
de esa mayor vibración es unos sentimientos más positivos. Claro. Explico. Con lo cual, como tú muy bien has dicho, en cuanto esas ideas se comprenden, solo por el hecho de comprenderlas, la manera que uno tiene de sentirse es diferente, ¿no? Es ya más positiva, ¿verdad? Y curiosamente, como es una vibración de más alta potencia y de más alta velocidad, aquieta también el cuerpo emocional indirectamente. No sé si lo habrás notado, pero es el efecto. Total. Sí, sí. Y entonces, cuando tú empiezas a tener esta comprensión espiritual, tú empiezas a notar que tus sentimientos son más positivos. Porque son un producto del pensamiento, ¿verdad? Y por lo tanto, para sanar un sentimiento negativo tienes que pensar diferente sobre lo que lo causa, ¿no? Ahora, la emoción hay que aquietarla, y la emoción es mejor aquietarla indirectamente. Yo siempre, la gente que tiene problemas emocionales, siempre les aconsejo, mira, no luches directamente contra la emoción negativa, te vas a dejar la piel, no lo vas a controlar del todo y además va a llevar mucho tiempo. Hazlo indirectamente, aumenta tu comprensión espiritual y deja que eso aquiete la emoción sin que tú te enteres. No sé si me explico, ¿no? Por la actividad de la energía de más alta vibración. Mira, si yo tengo un vaso de agua fría y le echo la mitad de agua caliente, sabemos que vamos a acabar con agua templada, ¿verdad? Porque hay una transmisión de temperatura. Claro. Pues con la energía pasa lo mismo. Si yo os pongo una energía de lenta vibración a una energía de alta vibración, el efecto que se produce es que esta acelera esta. ¿Me explico? Y entonces el crecimiento espiritual a través de la comprensión espiritual y la aceptación de la realidad es muy rápido, mucho más rápido que a través de la práctica espiritual. Lo cual no quiere decir que sea mala la práctica espiritual, se pueden combinar las dos. Pero sí te tengo que decir, Cristian, que tengo mucha experiencia de recibir muchas veces en casa, a tomar un café o a lo que sea, a expertos meditadores o a gente que lleva 40 años yendo a misa todos los días o a los sacramentos, pero que luego les ocurre la vida y pierden la paz. Porque eso hay que combinarlo con la comprensión espiritual y la aceptación de la realidad. Y entonces sí que vas en avión en vez de ir en bicicleta. Claro, claro. Y además cuando nosotros nos sentimos tan espirituales, sí, solo salir a la calle para que nos demos cuenta que hay alguien que nos va a recordar lo que nos hace falta aprender, ¿no? O nos pitan, o nos insultan, o cualquier tipo de cosa, inmediatamente aparece eso, pero también al mismo tiempo aparece el recuerdo, el pensamiento, claro, esa convicción, Gonzalo. Ey, esto es una prueba. Exacto. Tiempo para pensar la reacción, ¿no? Fíjate que, vamos a ver, cuando tú hablabas de los niveles de conciencia, que lo explicaste muy bien, yo te añadiría que una manera de mirarlo, de intentar comprenderlo es, si todo es energía informada o energía más información, pues cada cuerpo que tenemos, que es energía, tiene que tener su información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, llamamos información genética a la información que va ligada al cuerpo físico. Esa la conocemos hace muchos años. Esa es la que hace que tú y yo seamos hombres y no mujeres, o que uno sea rubio o moreno, o lo que sea. Bien. Luego tenemos el archivo de información que llamamos de carácter o personalidad, ¿no? Que va ligado al cuerpo mental y que va ligado al cuerpo emocional, ¿no? Entonces, fíjate, los que tenemos más de un hijo sabemos que pueden tener la misma genética pero distinto carácter y personalidad, son archivos diferentes, ¿vale? Total, exacto. Pero entonces el alma, que es el cuerpo espiritual, también tiene que tener su archivo de información, ¿ves? A ese archivo de información le llamamos el archivo de consciencia, lo llaman así los investigadores, para distinguirlo de los otros dos, ¿vale? Y ese archivo de conciencia puede estar más lleno o más vacío, ese archivo de información. Y eso es lo que llamamos nivel de conciencia, es decir, cuando el archivo de información ligado al alma está todavía muy vacío, o sea, entonces es un bajo nivel de conciencia y la gente hace gamberradas. Pero cuando ese archivo se va llenando, vamos subiendo el nivel de conciencia y venimos aquí a llenar ese archivo. Y todo lo que no sea llenar ese archivo es perder el tiempo en la vida. O sea, como dice el Evangelio, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes el alma, ¿no? Es decir, que yo me di cuenta de que ya soy el empresario más exitoso del mundo, ¿verdad?
pero si no subía de nivel de conciencia, estaba perdiendo mi vida, o sea, desaprovechando el curso. Porque el día que te mueres nadie te va a preguntar cuánto dinero has ganado, cuántos torneos de tenis has ganado. Te van a preguntar cuánto has llenado el archivo ese de conciencia en una vida, ¿no? Y a eso es lo que la humanidad tiene que empezar a centrarse en su propósito, ¿no? Más que en otros propósitos que tenemos todos los días, ¿no? No, es que estoy escuchándolo, Gonzalo, y llega a mi mente algo que sucedió hace un mes tal vez, con una persona que quiero mucho, que yo le decía, antes de trascender, porque todo lo vamos a hacer, históricamente ha sido así, nosotros no somos la excepción, estamos en este caminar, en esta vida donde estamos aprendiendo. Yo le decía algo, con mucho amor le decía, me encantaría de que antes de que eso suceda, se hiciera un trabajo de sanación, de empezar a entender muchas cosas. Yo le voy a dar un regalo, le dije. Yo le voy a pagar todo ese proceso de terapia, o le voy a regalar un televisor, que es lo que a usted le gusta. Elija. ¿Qué cree que fue la respuesta, Gonzalo? El televisor. Entonces ahí donde uno dice, ¿por qué nosotros vivimos tan entretenidos, pero tan poco comprometidos de lo que realmente tenemos que hacer? Y no lo dice uno pretendiendo salvar a nadie, porque si bien sea mi hijo o mi nieto, pues cada uno es un alma que, como bien se lo dijo la Madre Teresa, todos terminamos siendo hermanos, pero en este juego o en este rol de la vida jugamos el papel de abuelo, de nieto, de papá, de mamá. Pero ¿cómo dejar de distraernos tanto? Porque es que estamos tan entretenidos, podemos pasar, Gonzalo, horas y horas frente a un televisor. Y yo digo, ¿cómo sin darnos cuenta perdemos la oportunidad tan maravillosa de empezar a encaminarnos por esa ruta que es tan importante y al cual estamos todos llamados? Es que, vamos a ver, engancharse al televisor o actividades de ese tipo, que hay muchas, ¿no? Sí. En el fondo, si lo piensas bien, es un escapismo, ¿no? Es decir, mantengo mi mente entretenida con algo y así, mientras está entretenida con algo, no estoy sufriendo, ¿no? Fíjate que, mira, a ver si lo encuentro aquí. Sí. Yo he escrito 2 libros para explicar todo esto lo mejor que he podido, ¿no? Este es el primero, se llama Un nuevo paradigma de la realidad, que salió en el 2015, que este fue el producto de todas mis comprensiones, ¿no? ¡Wow! Maravilloso. De todas mis comprensiones hasta el momento, y ha causado mucho impacto en la academia y en muchos lados, ¿no? Hace poco escribí este otro que se llama Espiritualizarse, ¿verdad? Con un coautor que es un académico muy importante en el mundo cristiano y católico, fruto de un diálogo de 5 años de cómo podríamos de alguna manera intentar reespiritualizar la religión, ¿no? Porque eso hay que hacerlo para que a su vez mucha otra gente sea beneficiada. Y realmente una de las cosas que decimos en el libro, por eso, es que fíjate que si le ponemos a una persona un día entero sentado en una silla, sin nada, sin teléfono, sin televisión, sin libros, o sea, él solo con su propia mente, un día entero sentado en una silla, ¿cuál sería la experiencia para él? ¿Sería agradable o desagradable, ¿no? El 95% de las personas te dicen que desagradable. Tienen que tener la mente entretenida con algo, como tú bien dices, para... ¿Me explico, no? Y entonces, el problema es que tenemos que comprender que estamos aquí para crecer, ¿no? Y hasta que eso no se comprenda, lo que va a hacer la gente es lo que he hecho yo, y lo que, ¿sabes? Al principio de mi vida, que es entretener mi mente. Yo recuerdo cuando era un hombre joven, venía un domingo y tenía el domingo completamente programado, de 10 a 12 juego al golf, o descanso, o veo a mis hijos, o hago esto o aquello, tal. Pero no damos tiempo, ¿no?, a poder estar con nosotros mismos en silencio, viendo a ver qué pasa por dentro, qué nos quita la paz. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Yo muchas veces le aconsejo a la gente, mira, por las noches antes de irte a la cama, haz un ejercicio muy rápido y pregúntate, ¿qué te ha quitado la paz ese día? Wow. ¿Qué te ha quitado la paz? Eso que tú dices, ¿no? Que te han pitado con el coche, que te han no sé qué, que tu mujer te ha dado un grito porque estaba nerviosa, que tu hijo se ha puesto nervioso y ha roto algo, que te han dado un golpe en el coche, que te han dicho que tienes una enfermedad. ¿Qué te ha quitado la paz ese día?
Y una vez que tienes identificado lo que te ha quitado la paz, entonces haz un segundo ejercicio, que es muy rápido, ¿no? Y ¿cómo tendría que ver mi mente esta misma situación que me ha quitado la paz para que no me la quite? Y entonces nos vamos a dar cuenta que así como en la medicina, si tenemos, por ejemplo, neumonía, nos dan una medicina, y si tenemos colesterol, nos dan otra, para esto de la paz es aspirina para todo. Sea cual sea lo que te quite la paz, claro, solo puedes aplicar una medicina, ¿no? Que es la comprensión espiritual de que esa lección la necesitabas, y prueba de que la necesitabas es que te quitó la paz. Claro. Y por eso a esa gente a la que tú dices que sales a la calle y te pinta y no sé qué y no sé cuánto y te confronta, a mí me gusta llamarlos entrenadores. Claro. Son magníficos entrenadores, y agradecérselo al universo, y entonces al final hay que darse cuenta de que el control de la paz, de mi paz, la tengo yo, no se la puedo dar a nadie. No sé si me explico, ¿no? Total. Mira, yo suelo razonar con la gente que tiene problemas con esto y les digo, oye, si mañana te toca mucho dinero a la lotería, ¿se lo vas a dejar gestionar a un ignorante o vas a buscar al mejor gestor posible, ¿no? Y todos me dicen, voy a buscar al mejor gestor posible. Ok. ¿Y si te pones enfermo? ¿Vas a dejar que te diagnostique cualquiera o vas a buscar al mejor médico? No, voy a buscar al mejor médico. Digo, eso significa que tus recursos económicos y tu salud no estás dispuesto a ponerlos en manos de ignorantes. Y me dicen, no, claro. Y entonces digo, ok. Entonces digo, ¿para qué quieres tener recursos económicos y salud? ¿Para qué? Y todos me dicen, hombre, pues para estar más feliz, para tener más paz, para vivir más tranquilo, ¿no? Y digo, entonces tu felicidad, tu paz y tu tranquilidad son más importantes para ti todavía que tu salud y que tus recursos económicos, que solo lo quieres para eso. Y me dicen, sí. Y entonces digo, ¿por qué si estás dispuesto a dejar tu paz en manos de ignorantes todo el día? Wow. ¿Ves? Cada vez que sales a la calle y te confrontan, pierdes la paz. Cada vez que llegas a tu casa y tu pareja está nervioso o nerviosa o lo que sea, pierdes la paz. Cada vez que un hijo tuyo hace una gamberrada, pierdes la paz, ¿no? Entonces, no dejes en manos de ignorantes tu paz, porque ni Gandhi ni Teresa de Calcuta harían esas cosas. No sé si me explico. El que lo hace en ese momento está siendo ignorante y es tu entrenador, pero no le des poder sobre tu paz, por favor. Claro. Y los mayores entrenadores normalmente están muy cerca, Gonzalo. ¡Hombre! Por eso el universo es muy sabio y por eso los tenemos. Claro, porque cuando yo hablaba cuando hacía este comentario hace unos minutos atrás, es el proceso de uno mismo, ¿no? El poder empezar a diferenciar que si bien es cierto, puede ser mi hermana, a quien yo amo, pues también tiene que vivir su proceso. Entonces empieza, mire qué curioso es esto, claro. Empieza, por llamarlo, ponerle un término, el ego espiritual, ¿no? Claro. A querer mostrarle o a querer decirle qué tiene que hacer, y entonces, entre comillas no, es subrayado, empiezo a sufrir, claro, porque el otro no está haciendo lo que tiene que hacer, claro, para vivir lo que yo creo que debería vivir, claro, y sigo otra vez dormido en lo mismo. Claro, es que esto que tú me dices es así, pero fíjate, creo que algo que nos va a ayudar en esto es que comprendamos bien una cosa muy importante para nuestra paz interior, ¿no? Que es la diferencia entre el amor y el cariño. Fíjate, los griegos tenían 4 palabras para hablar del amor, ¿no? Una era eros, que es el amor posesivo, erótico, tal. Otra era estorges, que es el amor de los seres próximos, queridos, la familia. Otro es filia, que es yo me porto bien contigo porque tú te portas bien conmigo, el amor de reciprocidad, por así decirlo. Y otro es ágape, y ágape significa amor incondicional. 3 de los 4 evangelios se escribieron en griego, como tú sabes, y la única palabra que aparece realmente es ágape, como enseñanza, ¿no? Fíjate, el cariño es un sentimiento, y por lo tanto es variable, como todos los sentimientos, ¿no? Segundo, el cariño necesita un objeto sobre el que proyectarse. Por eso decimos, quiero mucho a mi pareja, mi país, mi casa, mi equipo de fútbol, mi partido político, mi familia, mi coche, pero mí, ¿eh? Luego además el cariño se apega, ¿vale? Y por último, y esto es lo importante yo creo,
el cariño depende del comportamiento del otro, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, puedo querer mucho a mi pareja, pero si me es infiel con 5, a lo mejor la quiero un poco menos. Claro. ¿Me explico? Bien. Entonces, los maestros espirituales nunca han predicado el cariño. Los maestros espirituales han predicado el amor, ¿vale? El amor no es un sentimiento, ese es el tema. El amor es una comprensión de cómo es la realidad universal, de que el proceso en el que estamos todos metidos. El servicio al que tú te referías antes tiene que estar hecho desde el amor, no desde el cariño, porque el servicio es dar lo mejor de ti, dar la información adecuada, pero no querer controlar el resultado. ¿Qué es lo que nos pasa? Que en el caso de la familia y de los seres queridos y tal, pues claro, estamos inmersos no solo en el amor, sino también en el cariño, ¿no? Y por eso queremos que se enteren, o sea, que se enteren porque su vida va a mejorar, que comprendan esto, porque entonces ya no va a tener este problema, ¿no? Pero claro, el servicio tiene que ir acompañado del respeto al proceso del otro, ¿no? Y si el otro no está listo para comprenderlo, por mucho que tú hagas y mucho que tú te empeñes, no lo vas a conseguir, porque la ley te lo va a bloquear, ¿no? Entonces, esto que tú dices es especialmente difícil, por eso he querido explicar esta diferencia entre el amor y el cariño, ¿no? Yo tengo que aprender a amar a mi familia, no solo a tenerles cariño, porque amar es desear lo mejor para ellos, aunque sea sin mí. No sé si me explico, ¿no? De alguna manera eso también ayuda a soltar al ser querido cuando muere o cambia de experiencia, ¿no? Y tenemos que practicarlo en la familia, porque claro, muchas veces nosotros sabemos que tenemos la solución para que nuestros familiares queridos dejen de sufrir, pero lo que a veces no nos damos cuenta es que su proceso espiritual, como tú muy bien has dicho al principio, necesita de ese sufrimiento, ¿no? Para ese crecimiento, ¿no? Y en ese caso, pues tenemos que respetarlo y mantener la paz, ¿verdad? Y saber que en su momento ellos también lo comprenderán, ¿no? Total. Yo le voy a hacer una pregunta a Gonzalo, una pregunta muy, muy íntima. Los dos somos abuelos. Sí. Y felices con los nietos. Yo tengo uno solo, pero hace como por 10. ¿No? No me impresionas porque yo tengo 18. Bueno, qué maravilla. Yo no creo que llegue yo allá, pero por lo menos a 2 o 3 sí. Por lo menos ya se empezó el proceso, sí. Claro, y cuando viene aquí a mi casa es una cosa loquísima, me lo disfruto mucho, pero hago referencia a esto porque yo me quedo observándolo, ¿no? Yo lo miro con el amor del mundo por ese personajito que está ahí, entiendo quién es esa alma, ¿no? Que viene disfrazado de mi nieto y que pues amo profundamente. Y esta pregunta se la traslado, porque aquí viene el tema. Yo fui papá cuando tenía 18 años, 19 años. Pues, ¿qué voy a saber de ser papá a los 19 años? O sea, yo no tengo ni idea. Yo me enteré de eso como a los 15 años después, ¿no? Que era ser papá, no tenía ni idea. Pero hoy, con un mediano nivel de conciencia y con un poco de amor, yo lo miro a él y yo digo, ¿cómo puedo guiarlo? ¿Cómo puedo guiarlo? No sé si esa misma pregunta se la hace Gonzalo, sí, cuando ve todos esos nietos y dice, ¿yo cómo puedo desde ahora mostrarles a ellos que hay un mundo diferente, donde pueden ser exitosos desde el punto de vista humano, sí, pero conectados con ese mundo espiritual que les permita vivir esa vida en equilibrio que hoy Gonzalo está viviendo, que es ese equilibrio maravilloso donde siento yo que nada le preocupa? No. Es verdad, sí. Nada le preocupa. Nada. Entonces uno dice, eso que estamos viviendo no me ocupa. Le ocupa, pero no le preocupa. No. Entonces uno dice, usted ve a sus nietos ahí, sí, y yo me imagino, dice, vamos a montar un colegio, el colegio de Gonzalo, los mete a todos en el salón, vamos a vivir experiencias. ¿Cómo guiaría, o si lo está haciendo, que yo siento que sí, cómo les va mostrando a ellos ese mundo que usted está disfrutando hoy? Bueno, pues lo primero que tenemos que ser conscientes también, obviamente, es qué edades tienen los nietos, que pueden comprender a cada edad. Claro, intentar enseñarle álgebra a un bebé, pues es un poco inútil para el bebé, ¿no? Total. Pero vamos, en general creo que pasa algo. Vamos a ver. Cuando tú estás lleno de paz interior,
curiosamente, por la ley de la atracción, eso atrae a todo el mundo. No me preguntes por qué ni qué pasa, pero atrae a todo el mundo. Todo el mundo quiere eso, ¿no? Quiere contagiarse un poco de eso, ¿no? La energía es más contagiosa que la gripe, suelo decir, ¿no? Y entonces, de verdad, creo que no vas a tener ninguna dificultad de nada, porque eres un hombre obviamente de alta información espiritual, de alto nivel de conciencia, eso se nota rápido, y por lo tanto tu nieto va a estar atraído a ti. Y entonces a partir de ahí es una cuestión, yo diría que casi de ejemplo, ¿no? O sea, de que él vea cómo, que vaya viendo cómo, porque la mejor educación es el ejemplo, ¿no? Luego también a veces cuando me preguntan cómo educar bien a los niños en esto y tal y cual, yo suelo decir, pues mira, hijo, ¿por qué no nos fijamos cómo Dios educa a sus hijos, ¿no? Porque puede ser un buen ejemplo, ¿no? Claro, el mejor. El mejor, claro, ¿no? Fíjate que yo he observado que en la educación de Dios a sus hijos, que son las almas, hay como 3 características principales. La primera es que nos da mucha libertad, ¿verdad? O sea, toda la libertad para equivocarnos que nos dé la gana. No sé si me explico, ¿no? Porque tú puedes mañana salir a la calle y hacer lo que quieras, no sé bien, ¿no? Salvo que esté fuera de la ley, en cuyo caso te bloquean. Pero generalmente puedes hacer lo que quieras. 2. Cuando los hijos de Dios, haciendo un mal uso de su libertad, cometen un error, Dios no les evita las consecuencias. Wow. Eso es el famoso, llámalo karma, ¿no? Como consecuencia natural. Okay. Y tercera característica, Dios nunca nos retira el afecto. Acuérdate de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Entonces, nosotros a veces como padres o abuelos hacemos todo lo contrario. No les damos mucha libertad para que no se equivoquen y la líen, ¿vale? Segundo, si haciendo mucho uso de su libertad la lían, enseguida vamos a arreglarle las consecuencias. Vamos a hablar con el director del colegio para que no le echen, o con el tal, o lo que sea, ¿no? Y tercero, cuando no hacen lo que nosotros les decimos que tienen que hacer, les retiramos el afecto. O sea, ya no hablamos con ellos, nos enfadamos, lo que sea. Luego no estamos haciendo lo que Dios hace con sus hijos. Entonces, yo creo que hay que darles mucha libertad, que si cometen un error, haciendo un mal uso de su libertad, tienen que vivir las consecuencias del error para aprender de ellas, y que hagan lo que hagan, en contra de todo lo que les digamos, nunca debemos retirarles el afecto, porque si les retiramos el afecto, perdemos nuestra capacidad de servicio. A partir de ahí, darles la información espiritual que puedan comprender en cada momento, ¿verdad? Y el ejemplo, porque la mejor educación es el ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tu nieto vea que tú mantienes tu paz en situaciones de confrontación, cuando vea cómo intentas ser de servicio a los demás siempre que te es posible, ¿no? Pues esto lo ven, no son tontos, lo ven todo, ¿me explico? Y por lo tanto, creo que es la mejor manera de poder encaminarles, ¿no? Y luego también, en algún momento, pues hay que evaluar, ¿no?, cuál es el nivel de conciencia de cada uno, ¿no? Porque, acuérdate, el Evangelio dice: al que le doy 1 le pido por 1, al que le doy 5 le pido por 5, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo un niño que es intelectualmente muy potente, pues le puedo meter en un programa Gifted, pero si es intelectualmente menos potente, pues le tendré que meter en otro programa, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia de tus seres queridos también condicionará tu tipo de servicio, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser de servicio a una persona de nivel 4 que de nivel 3 que de nivel 2. Y luego es verdad que hay muchas veces que el universo hace las cosas muy sabiamente, ¿no? Y por lo tanto hay veces que a padres de alto nivel de conciencia pues les nacen unos niños de menor nivel de conciencia, ¿no?, para el aprendizaje mutuo. Y a veces al revés, padres de menor nivel de conciencia les nacen niños de alto nivel de conciencia, ¿no?, otra vez para el aprendizaje mutuo. Entonces observarás rápidamente cuál es el nivel de conciencia de tu nieto y te acomodarás a ello e intentarás ayudarle de la mejor manera posible de acuerdo con su nivel. Resulta que a lo mejor, Dios lo quiera, ¿no?, tu nieto sale ya desde el principio del nivel de conciencia de Teresa de Calcuta y entonces es el que nos enseña a nosotros. Wow. Total. Es que siempre aquí, porque el aprendizaje es mucho, hoy estoy aprendiendo mucho, Gonzalo,
Yo creo que todas las personas que me están acompañando opinan exactamente lo mismo. Un aprendizaje muy lindo. Es parte de esa experiencia que nosotros tenemos que llegar a vivir, es la separación, ¿no? Cuando hablo de la separación estoy hablando de, es mi nieto, pero es un alma que viene en su proceso de aprendizaje. Esa separación, cuando yo logro como darle esa diferenciación a cada una de sus cosas, sí es mi nieto, claro, pero tiene que vivir lo que le corresponde vivir. Sin duda, sin duda. Es que, verás, ante todo es un hijo de Dios, ¿verdad? Total. Es un cante porque es un alma que es hijo de Dios. Y yo, más que considerarme propietario, no sé si me explico, ¿no? De mis hijos, o de mi casa, me es lo mismo, ¿no? O de mi coche, yo me considero administrador. Total. Es decir, la casa es de Dios, el coche es de Dios y mis hijos son de Dios. A mí Dios me ha confiado unas almas para que yo aprenda también como a ser padre, a ser de servicio, no sé si me explico, ¿no? A tantas cosas y a educarles, pero son hijos de Dios. Yo soy padre de su cuerpo biológico, ¿verdad? Pero eso es un traje, ¿no? Total. El alma son hijos de Dios. Lo que has dicho me parece muy importante que la gente lo comprenda, porque es así. A veces uno de los problemas que hay en la humanidad y donde viene tanta violencia doméstica y tantos problemas es que nos consideramos propietarios de las personas o que son nuestras posesiones, ya no solo nuestros hijos, hasta nuestra pareja, ¿no? En algunos casos. Todo. ¿no? Donde aparece el mí, Gonzalo. Claro, ahí vamos, tú lo has dicho. Entonces, tenemos esa comprensión de que no somos propietarios de nada ni de nadie y que cada persona tiene su destino, porque fíjate que las almas cuando vienen aquí a aprender traen tres cosas, ¿no? El destino, la misión y la función, ¿no? El destino es lo que nosotros tenemos que aprender, son las cosas en la vida que más nos cuesta, que más nos hacen sufrir de alguna manera, ¿no? La misión es aquello que ya traemos aprendido de otras experiencias y ponemos al servicio de otros para crecer y no nos suele costar mucho esfuerzo, ¿no? Hacer nuestra misión porque ya sabemos cómo hacerla, ¿no? Y la tercera es la función, que es lo que cada uno de nosotros hacemos para ganarnos la vida, ¿no? Entonces, lo importante es que acompañemos a nuestros seres queridos en su destino, ¿verdad? Que sepamos que todos traen un destino, que hay cosas que les van a costar, que les van a hacer sufrir, que eso es parte del crecimiento y que no se lo podemos evitar, porque si se lo evitáramos estaríamos interfiriendo en su destino. Lo que sí podemos hacer es enseñarles, si ellos quieren, es muy importante si ellos quieren, enseñarles a superar ese destino, a trascender ese destino de la manera más rápida posible y con el menor sufrimiento posible, ¿no? Pero pretender evitar todo sufrimiento de nuestros seres queridos es inútil y además es una frustración para todos, ¿no? Que estaba recordando sus palabras hace un momento atrás, que es la condición humana, ¿no? Lo que usted decía. Yo me acuerdo que yo me metía en unos líos cuando estaba en la época del colegio, ¿no? Y mi papá llegaba y me salvaba. Claro. No, siempre llegaba y me salvaba. Me iban a echar del colegio, no me dejaban echar del colegio. Claro. Era bastante inquieto y bastante rápido con las bromas y las cosas, y eso causaba situaciones, pero resulta que el aprendizaje, el dolor, cuando nosotros logramos darle una mirada diferente al dolor y lo convertimos en el maestro que me viene a enseñar, claro, todo empieza a cambiar. Sin duda. Todo empieza a ser distinto cuando yo empiezo a entender, porque aquí es donde viene la magia, esta magia de la que estamos hablando, claro, del despertar, claro, es entender que ese dolor simplemente lo que viene es como un enviado que me está diciendo, hey, hay algo más que todavía no he entendido. Claro, presta atención, mira a ver, claro. Es que, mira, el dolor lo tenemos siempre en la fase egoica del desarrollo espiritual, insisto, ¿no? No hay sufrimiento, o sea, yo el dolor lo llamo sufrimiento mental, para distinguirlo del dolor físico, ¿no? Claro, si te pegan un martillazo en la rodilla mientras tenga el cuerpo físico, pues te va a doler, eso, o sea, claro, es Teresa Calcuta o Jesucristo, vaya, ¿no? Bien. Pero el sufrimiento mental está en la mente, y entonces ahí es donde hay que resolverlo.
y solo se puede resolver, como estamos diciendo, por la comprensión espiritual desde mi punto de vista, ¿no? O sea, si alguien tiene un camino más rápido, yo soy el primero que estaré interesado en escucharlo, ¿no? Pero creo que hoy por hoy no hay otro camino que el camino de la aceptación, ¿verdad? Y de la autorresponsabilidad, o sea, de dejar de caer en el paradigma de la víctima, ¿no? Yo me encuentro mal y me sufro porque es que mi pareja es imposible, o porque es que la crisis económica, o porque es que la situación del país, como te decía antes, mire usted sufre porque usted tiene la capacidad de sufrir. ¿Qué es lo que provoque ese sufrimiento? Ya es otra cosa distinta, ¿no? Entonces vamos a quitar la capacidad de sufrir a través de la comprensión espiritual, es mi propuesta, ¿no? Y del entrenamiento en ella, claro, porque la gente puede pensar, uy, con esto de que ya he comprendido de que somos almas y tal, y que estamos aquí, ya está todo hecho, ya está, ya estoy. Claro, luego llegas a casa por la noche, tu pareja te pega un grito, y eso necesita un entrenamiento, ¿no? Claro, si tú me dices a mí, quiero aprender a tocar el piano o jugar al golf, ¿qué hago yo contigo? Pues una clase teórica primero, mira, este es el solfeo, o mira, el golf es por aquí, y no por aquí, o no por debajo de la pierna, ¿no? Pero luego tú te pones a dar una bola y no le das, si no te entrenas, aunque tengas la información, ¿no? Por eso es importante combinar la comprensión, o sea, la obtención de información, con el entrenamiento, porque no es lo mismo saber acerca de algo, ¿verdad?, que convertirte en ese algo. Son dos cosas distintas. Saber acerca de algo, pues mira, cualquiera que pueda escuchar esta charla puede saber acerca de lo que tú y yo hemos estado hablando, ¿no? Pero convertirse en ese algo requiere un entrenamiento. Y por eso digo, mi propuesta de que nos preguntemos continuamente qué nos quita la paz y nos preguntemos continuamente cómo tenemos que pensar sobre ese evento para que ya no nos quite la paz, ¿verdad? Y en ese entrenamiento mental es donde vamos a conseguir hacerlo en la práctica, no sé si me explico, porque si no se queda con un conocimiento intelectual exacto, pero no lo aplicamos, ¿no? Pues mi querido Gonzalo, yo estoy completamente convencido que hoy es el primer encuentro de muchos encuentros que vamos a tener aquí. A mí me da pena con usted, pero lo comprometo públicamente por una razón. Ahorita estaba pensando, escuchándolo al mismo tiempo me llegó algo a mi mente que me decía, Gonzalo es un premio Nobel, Gonzalo es un premio Nobel. Entonces yo decía, ¿por qué premio Nobel? Me decía, porque el premio Nobel se lo ganan aquellas personas que están haciendo aportes importantes a la humanidad, le dan un recurso económico para que no se tenga que preocupar por dinero y pueda hacer su función de una manera maravillosa. Pues usted es un premio Nobel, mi querido Gonzalo. Usted tiene hoy la libertad y la magia. Usted dijo al inicio de esta entrevista, dijo, hoy le dedico mi tiempo a ayudar y no me cobro un peso. Claro. Pero está haciendo la labor más linda del mundo y más maravillosa del mundo, y es poder generar ese proceso de despertar, de eliminar el sufrimiento, de empezar a vivir. ¿Cómo sería este mundo, Gonzalo, donde todos llegáramos a un nivel de comprensión y llegara yo a entender perfectamente que cuando le hago daño al otro me lo hago yo mismo? Sin duda, claro. ¿Cómo sería este mundo donde estaríamos viviendo ahora? No, pues sería pues como son las civilizaciones superiores en el universo, donde estoy, claro. Y esa es la tarea. Claro, pero en eso estamos. Sí. Mi querido Gonzalo, muchísimas gracias. Yo, como dije, ya lo comprometí. Yo aquí ya lo comprometí públicamente. La verdad, Cristian, ha sido un placer para mí poder charlar contigo este rato. Yo te felicito por el trabajo que estás intentando hacer. De verdad que he visto muchos de tus programas que me han interesado muchísimo y lo que haces es muy importante. Y yo en cualquier cosa que te pueda ayudar a lo que estás haciendo, que pueda ser útil, lo que sea, cuenta conmigo sin ningún problema, las veces que haga falta, para lo que sea, porque creo que es muy importante lo que estás haciendo. Yo recuerdo tanto, Gonzalo, de una historia que leí hace un tiempo atrás de la vida real, una historia real, no recuerdo el psicólogo o psiquiatra, que le preguntan, le dice, ¿a usted con quién le gusta trabajar? ¿Con la gente rica o la gente pobre? Si pudiera elegirlos para hacerle consulta y terapia y acompañamiento de este índole, ¿a quién elegiría? Y él dijo, a los ricos, ¿no? Y mucha gente se quedó pensando, este tipo es elitista, este tipo es más grande.
Oiga, doctor, ¿por qué a los ricos? Dijo, porque los ricos ya entienden que el dinero no es la felicidad. Exactamente, muy bueno. ¿Sí? Ellos ya entienden perfecto, no tengo que explicárselo, ¿no? Y usted es un hombre que teniéndolo todo, ahora lo tiene más, y de una forma maravillosa. Bueno. Mi querido amigo, mil y mil gracias por su generosidad. Vamos a disfrutar mucho esta entrevista y yo sé que las personas quedan a la expectativa de cuándo viene más con Gonzalo. Pues ustedes lo acaban de escuchar, su corazón abierto, su conocimiento al servicio, esa vocación y entrega, pues todos nosotros vamos a ser esos beneficiarios de ese aprendizaje de Gonzalo para que nuestra vida tenga un propósito mayor y podamos seguir avanzando. A todos ustedes un abrazo muy especial, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre les digo y les diré eternamente mientras que esté por aquí, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Muchas gracias, hijo. Un abrazo muy fuerte.